Buenas noches, doctores López-Gatell, José Luis Salomía. Primero que nada, gusto saludarlos. Demián Duarte del canal de YouTube y Sonora Power y de Lobos FM de Hermosillo. Política y Rock and Roll Radio también. Son un par de cuestiones. Una en particular, pues tenemos ya 10 meses con esta situación, viviéndola, padeciéndola constantemente. Estamos enfrentando pues un nuevo confinamiento, que parece, aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, pero parece que, por ejemplo, en estados como el mío, pues va para allá la situación. La pregunta, y ha sido una inquietud que hemos tenido, es que hemos visto, yo soy papá de 12 chicas, que una universitaria y otra que está en preparatoria, y esta situación de la pandemia les ha pegado particularmente a los jóvenes, sobre todo porque pues se les arrebató su universo, ¿no? Es decir, para ellos la convivencia con sus compañeros de escuela, el asistir a clases, todo esto pues era prácticamente su vida, y ahora pues están confinados, condenados a estar todos los días siguiendo una rutina en las casas, viendo la televisión, atendiendo clases por internet, etcétera, ¿no? Mi pregunta, doctor, yo tengo la expectativa de que esta vacuna pues represente la salida, ¿no? De este oscuro túnel que ha representado la pandemia. Mi pregunta es si ya tienen un plan específico, y esto me lo planteó un youtubente de mi canal, un plan específico para atender el daño, porque evidentemente hay un daño psicológico en estas generaciones, ¿no? Que les está tocando una situación pues terrible, ¿no? Al respecto de lo que es su vida cotidiana y obviamente pues su experiencia hacia el futuro. La otra cuestión, muy en particular, hoy se presentó, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de política, pero a los políticos les gusta hablar de coronavirus. La cuestión es que hoy se presentó esta alianza, coalición, Va por México, algunos le decimos el tumor, por aquello que van todos unidos contra Morena, no porque sea cancerígeno, y en particular por ahí el dirigente nacional del Partido Acción Nacional lanzó una acusación, un señalamiento de que el gobierno federal pretende monopolizar, así con esas palabras, la vacuna de coronavirus. No entiendo esa acepción, es decir, ¿cómo es monopolizar? Entiendo que el gobierno tiene pues precisamente la prerrogativa de manejar la estrategia de vacunación y pues dirigirla precisamente a las entidades. Si me pueden comentar sobre los dos aspectos. Gracias. Con mucho gusto, gracias Damián Duarte. Sobre el primer elemento, la pregunta me parece que es sumamente importante. Ha surgido en varias otras ocasiones, aquí en estas conferencias y en entrevistas. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con las afecciones de salud mental derivadas de un fenómeno tan impresionante como la pandemia de COVID-19? En general en el mundo, desde luego cada país también tiene la mirada puesta en su propia población. Y por lo tanto la pregunta natural es, uno, ¿qué afecciones de salud mental pudieran ser directamente atribuibles al proceso del propio virus? Es decir, las personas que en su momento fueron afectadas por la enfermedad tienen distintas alteraciones directamente asociadas al hecho de haber estado enfermas. Ahí ha habido algunos documentos científicos, algunas descripciones científicas de series de casos en donde se ha pensado que las alteraciones del carácter mental, aquí está también presente en el universo de lo mental, lo emocional, por ejemplo, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, pudieran estar involucrados, causados directamente por el virus, por el daño orgánico que produce el virus. Ese es un pequeño elemento. Hasta el momento no parece haber un consenso o descripciones suficientemente amplias para pensar que así sea. Por el otro lado, se conoce desde hace mucho tiempo que personas que han estado enfermas, sobre todo por periodos prolongados, y en especial si han estado críticamente enfermas, hospitalizadas por semanas, 4 o 6 semanas, con una condición grave, quizá en un estado de coma, quizá intubadas, desde luego la propia hospitalización les ha cambiado de manera muy notoria el estado de ánimo y el estado mental. Y estas personas requieren atención generalmente de rehabilitación en el campo físico, pero también en el campo psicoemocional. Para ellas existen en los propios servicios de salud algunas capacidades que ayudan a darle seguimiento. Se les cita a consultas externas de apoyo psicológico, de salud mental, según corresponda. Es una decisión médica en el sentido de la relación con una persona enferma a la vez.
Y es claro, aquí lo destacamos y conecta con lo último que quiero comentar al respecto de esto, que los servicios de atención en salud mental en México desde hace muchísimo tiempo, son limitados en cantidad y desde luego también en calidad en algunos casos. No hay suficientes servicios de salud mental por mucho tiempo. Cuando empezamos en este gobierno, lo hemos destacado mucho. El doctor Alcocer, nuestro jefe, el secretario de Salud, ha sido sumamente enfático en este tema en particular, el déficit de servicios de salud mental que México tiene desde hace décadas. Si el Sistema Nacional de Salud se quedó estancado, limitado y empezó a entrar en una fase de deterioro, particularmente en los últimos 15 años, en especial la salud mental ha sido una de las más afectadas. Y es por eso que desde que empezó el sexenio, independientemente desde luego de la existencia del COVID, que todavía no llegaba, el doctor Alcocer dispuso que se hicieran rearreglos institucionales para crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, de la que hemos hablado aquí varias veces. Esta CONASAMA resultará de la fusión orgánica del Secretariado Técnico de Salud Mental, de los servicios de atención, la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica y de la Comisión Nacional contra las Adicciones. ¿Por qué fusionarlas? Porque parte de las limitaciones al desarrollo de capacidades institucionales en salud mental, en atención de la salud mental, deriva del hecho de que cada quien trabajaba lo suyo. El Secretariado Técnico de Salud Mental, del Consejo Nacional de Salud Mental, estaba en una suerte de aislamiento respecto a todo lo demás, con un modelo de operación no científico, mal orientado y, en fin, muchos vicios de operación también que están bajo una profunda investigación. Afortunadamente ahí llegó la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, que ha venido aquí varias veces, una persona joven, muy talentosa, muy brillante, muy competente, no solamente como psiquiatra especialista, sino también en su capacidad administrativa como directora. Está también los servicios de atención psiquiátrica. Su orientación era la administración de los 3 hospitales psiquiátricos mayores, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Samuel I. Ramírez y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, más otras 3 unidades de atención comunitaria y un enfoque más medicalizado, más médico de atención intramuros. También grandes oportunidades de desarrollo de este campo. Y finalmente la CONADIC, con su enfoque exclusivamente en adicciones, pero las adicciones son un problema de salud mental social. Entonces, cuando hay tanta necesidad, carece de sentido mantener una sobrefragmentación. Y la orden del secretario Alcocer fue integrarlo. El equipo, ustedes lo conocen, ha venido en varias ocasiones, 5 o 6 veces a esta conferencia de prensa. Les vamos a seguir pidiendo que nos acompañen, porque ahí se responde su pregunta. ¿Existen planes específicos para atender los trastornos de salud mental derivados de la pandemia de COVID? Sí. La respuesta es: los planes empezaron en abril. No es que apenas los vamos a hacer, empezaron en abril. Están en ejecución. Con las capacidades existentes, están en ejecución. Los 45 centros estatales de salud mental están volcados a esto. Los diversos servicios de atención de salud mental que hay dentro de las instituciones en unidades generales están volcadas a esto. ¿Que va a haber un déficit? Indudablemente. Este es el estado que guarda al país, igual que en la rehabilitación pulmonar o física de la que hemos hablado varias veces. Pero es un reto para la sociedad mexicana también el tema de salud mental. Respecto a su segunda pregunta, pues efectivamente los políticos que se dediquen a lo que están haciendo, política en los tiempos electorales, bueno, sin duda es esperable que los que están haciendo política electoral estén en búsqueda de banderas, de motivos de conversación, de persuasión al público. Las vacunas no lo son. Y el manejo de una epidemia tampoco es un motivo de demostración política electoral, y tampoco la vacunación contra COVID. La vacunación contra COVID es un tema muy serio. La vacunación es efectivamente al fin el logro de tener un instrumento de protección específica
que es la gran esperanza para cambiar el rumbo de esta epidemia, no solo en México, sino en el mundo. Esto se hace rigurosamente, científicamente, técnicamente. Por eso tenemos un grupo técnico asesor de vacunas que ha venido trabajando desde hace meses en el programa, asesorando al Programa Nacional de Vacunación, y que el doctor Alcocer instruyó que se dedicara específicamente a asesorar sobre el programa de vacunación contra COVID. Este grupo técnico, también lo hemos comentado varias veces, tiene personas de altísimo nivel científico, técnico, con muchísima experiencia. Está el doctor José Ignacio Santos, quien es el secretario del Consejo de Salubridad Nacional, General, hoy en esta administración. Él fue el creador del Programa Nacional de Vacunación. Él es un experto mundial, reconocido nacional e internacionalmente en el campo. Fue director del Hospital Infantil de México, fue el jefe del Departamento de Infectología Pediátrica del Hospital Infantil de México, ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud por muchos años y de la Organización Panamericana, sigue siendo asesor todavía. Está el doctor Alejandro Cravioto, es el presidente actual del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Está la doctora Celia Alpuche, quien preside el Grupo Técnico Asesor, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, y varios otros colegas, son 22 en total, que tienen una gran experiencia. Y lo que han hecho son recomendaciones técnicamente fundadas, científicas, para tener un programa apropiado de inmunizaciones. Excepto quizá por estas comunidades que usted comenta, que están más en el trabajo de la política electoral, el sentido común hace a la gran mayoría de las personas, no solo en México, sino en el mundo, entender de manera directa por qué los gobiernos nacionales son quienes se encargan de los planes nacionales de vacunación. El propio Estados Unidos, nuestro país vecino, es un país federal y, de acuerdo a la ley o las distintas leyes en Estados Unidos, las entidades federativas tienen competencias sobre vacunación y aún así, ahí es el gobierno federal de Estados Unidos el que está coordinando la adquisición y el desarrollo de las vacunas. Se requiere una perspectiva estratégica nacional. No es excepción lo que está ocurriendo en México, de hecho es la regla. Para el gobierno de México, controlar esta epidemia, usar apropiadamente las vacunas contra COVID, es un asunto de interés del Estado nacional, es de interés del Estado. Y como señalábamos en múltiples ocasiones, nuestro presidente lo volvió a decir esta mañana, hay 32 entidades federativas prioritarias. La prioridad 1 son 32 entidades federativas. Entonces, no habría una lógica técnica, científica, si se estuviera pensando en el interés superior del país, para preocuparse por quién controla las vacunas localmente. Y es indiscutible que los gobiernos estatales, y esperamos que así sea en los 32 casos, van a trabajar armónicamente con la nación, como corresponde al interés superior de la nación. Muchas gracias. Natalia Vitela, Reforma. Gracias, buenas noches, doctor. Quiero preguntarle, hoy por la mañana el canciller Ebrard habló de la llegada de las vacunas mañana. Entonces quería saber si me puede dar detalles, quiero saber cuántas dosis van a llegar, desde dónde van a llegar. Mañana mismo iniciaría ya la aplicación de la vacuna, mañana mismo se irían, bueno, entiendo que se quedan aquí en Ciudad de México y otras a Coahuila. Y también le quiero preguntar sobre este simulacro que tuvieron, ¿cuáles fueron los aprendizajes y cuáles fueron, digamos, que están ajustando o cuáles fueron los ajustes? Gracias. Muchas gracias, Natalia Vitela, de Reforma. Nadie había preguntado por el simulacro desde el viernes pasado. Efectivamente, la semana inmediata previa fue de gran utilidad para poner a punto el arranque de la vacunación contra COVID. Tuvimos el miércoles, como ya lo habíamos relatado, un periodo de capacitación que duró toda la mañana, desde las 9 hasta las 3:30 de la tarde, en la que se entrenaron en la aplicación de esta vacuna, la vacuna de Pfizer,
Pfizer-BioNTech a 300 personas del personal de salud. Estas personas son ya expertas en el campo de vacunación, en el área aplicativa. El entrenamiento fue específicamente respecto al manejo de logística de esta vacuna que requiere estar en ultracongelación. A invitación del Gobierno de México, personas de Pfizer participaron en la capacitación para mostrar las propiedades de su vacuna y las cajas de refrigeración que se están usando en otras partes del mundo y también se usarán en México para su transporte al punto de vacunación. La capacitación fue muy productiva, participó, como decía, personal civil y militar de las 6 instituciones nacionales de salud y también de los servicios estatales de salud de la Ciudad de México y algunos de Coahuila. Ese mismo día, el miércoles, se hizo un primer simulacro, el miércoles 16 de diciembre. El 17 se hizo un segundo simulacro, ya de manera más amplia, y el 18, que fue viernes, se ocupó la mañana en hacer un simulacro de todo el trayecto. Publicamos un boletín de prensa comentando al respecto el propio viernes y en esto está involucrado múltiples dependencias y oficinas del Gobierno de México. Está el Sistema de Administración Tributario, está la Administración General de Aduanas, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, desde luego la Secretaría de Salud, quien coordina el operativo, y empezamos en el aeropuerto con el simulacro. Se usó para efectos del simulacro 120 dosis de vacuna contra influenza como modelo de trabajo. Se desplazaron hacia la sede del 18º Regimiento de Infantería, que está en la zona de Tlalpan, cerca del Colegio Militar, y ahí se hizo todo el proceso de desempaquetamiento, verificación, y desde luego se pusieron en marcha los unidades de vacunación, le llamamos células de vacunación. Y ahí participó personal en cada célula de todas las instituciones. Eso es algo muy importante porque no es usual que trabajen juntos y juntas en la misma unidad de vacunación personal de todas las instituciones. Nos interesa que así sea para que haya este trabajo colegiado que es de gran ayuda. Participaron cerca de 500, un poco más de 500 miembros del Ejército, también en el operativo Resguardo, y fue exitoso el simulacro. Hubo aprendizaje en algunos temas de logística, incluyendo el trayecto, lo que en su momento pudo haber sido una amenaza, que era el tráfico. Afortunadamente ahorita que ya estamos en semáforo rojo, ha disminuido. Mañana martes 23 de diciembre, efectivamente llega el primer embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech. Llegarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegarán en un avión de una empresa de mensajería, que es la que directamente contrató Pfizer para este envío y que está acordada en los términos no solo del contrato, sino de las distintas conversaciones que hemos tenido con Pfizer. Llegará en la mañana y el evento habrá una demostración a la prensa. Consideramos que es un evento de interés público y conviene que la prensa y por lo tanto el pueblo de México conozca este proceso. Esto ha ocurrido en otros países también. Llegará el avión, se recibirá el paquete, ahí estarán distintos funcionarios, seguramente estará el doctor Alcocer, el canciller Marcelo Ebrard, sería muy bueno que estuviera, y seguramente estará la subsecretaria Marta Delgado, la doctora Miriam Veras Godoy, quien es la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, responsable directa del operativo y del programa de vacunación, compañeros y compañeras de COFEPRIS, de Aduanas, de Marina, de Sedena, etcétera. Va a ser un operativo grande con el propósito demostrativo de la recepción. Estas vacunas seguirán el trayecto ya mencionado y serán resguardadas en una locación que no diré cuál es, precisamente por razones de seguridad, y estarán resguardadas hasta su uso el día jueves. El jueves 24 haremos una segunda presentación pública, que es ahora sí el arranque de la vacunación. Por el momento no les comparto detalles, precisamente para que sea una convocatoria formal al momento en que haremos este arranque ya formal del periodo de vacunación. ¿Cuántas vacunas? La pregunta es muy importante y gracias, Natalia, porque un poco los personajes que mencionaba Damián hace un rato
han distorsionado la versión de que si son poquitas vacunas que no van a alcanzar para el pueblo de México. Que quede muy claro, los contratos que existen y algunos más que habrá contemplan vacunar a todo el pueblo de México. La vacunación contra COVID en México será universal y gratuita. Gratuita para los ciudadanos, evidentemente al momento de vacunarse ya la estamos pagando quienes pagamos impuestos con las contribuciones que hacemos. Todas serán vacunadas. La vacunación es voluntaria, que quede también muy claro. Esta mañana se preguntaba este aspecto. Y lo que está ocurriendo ahorita es el arranque. Entonces, cuando hemos dado detalles sobre este operativo de arranque, hablamos de Ciudad de México, hablamos de Coahuila, hablamos de unos pocos decenas de miles de vacunas, es el arranque. Tan, tan. Simplemente, entonces, quien quiera generar confusión diciendo son muy poquitas vacunas, no alcanza para todo el personal de salud, pues, o no sé por qué motivación, está empeñado en ver las cosas estáticas. Una vez que empiezan los embarques, mañana, seguirán a un ritmo gruesamente semanal, que es como se pactó con Pfizer. Conforme los fabrica Pfizer, los va a entregar Pfizer. Y sin parar, continuarán llegando. La cifra que dijo el canciller Ebrard esta mañana es el primer ciclo de un mes y es desde esta última semana de diciembre, en la que estamos ya prácticamente, y hasta el final de enero. Y ahí son poco más de 1.400.000 dosis. El siguiente mes llegará otro ciclo en embarques semanales y lo otro en marzo. Total que al final de marzo estaremos teniendo 7.5 millones de dosis de Pfizer. Y continuará hasta tener 34.4 millones de dosis de Pfizer-BioNTech. Se sumará cuando estén listas y cuando hayan sido autorizadas por COFEPRIS las otras que se fueron contratadas, lo hemos dicho muchas veces, CanSino hasta 35 millones de dosis, AstraZeneca 77.2 millones de dosis. Lo que se contrató en COVAX, el esquema de cooperación de la Organización Mundial de la Salud, hasta 51 millones de dosis en esta primera contratación, que podrá ser ampliada conforme vaya existiendo más vacuna. Entonces, si se quiere dar un mensaje veraz y claro, la vacunación es universal. Universal. Por favor. Gracias. El canciller hoy en la mañana habló de que este primer lote va a servir para calibrar el operativo de vacunación. Yo quería saber si me puede, por favor, explicar. Le hemos llamado técnicamente calibración precisamente a este trabajo muy detallado de establecimiento de la logística de funcionamiento. Este es un operativo de vacunación no convencional. El Sistema Nacional de Vacunación o Programa de Vacunación Universal de México, aunque tiene mucha tradición, muchos años de dar buenos resultados, nunca había tenido la necesidad de manejar tantas vacunas en un esquema tan complejo, en mitad de una epidemia de la magnitud de COVID-19, cubriendo a múltiples grupos de edad, todos, potencialmente todos, varias vacunas siendo utilizadas a un mismo tiempo, generalmente para todas las demás, las 14 enfermedades para las que hay vacunas en México, se utiliza un mismo producto. Y aquí vamos a tener, es decir, una marca para fácil identificación. Aquí vamos a tener 3 marcas, posiblemente 4 o 5, conforme vayan surgiendo. Cuando hablamos de marca, es simplemente para hacer referencia a distintas compañías, pero en este caso son distintas tecnologías. Vacunas de RNA mensajero, vacunas de vectores virales inactivos, vacunas de componente proteico, vacunas de subunidad, etcétera. Entonces, eso implica muchas complejidades porque hay que calibrar todo: la logística, la aplicación, la farmacovigilancia, un sistema de información que ya tenemos en posibilidad de uso, que lo hemos estado piloteando con la vacuna de la influenza y que vamos a tener la posibilidad de tener una mega base de datos de todas las personas vacunadas. Entonces, hay muchas particularidades que requieren esta calibración. Entonces, por eso, estas primeras dosis que serán usadas
de arranque en personal de salud en las unidades COVID, que después seguirá y sin interrupción cubriéndose al resto del personal de salud, y también sin interrupción se irá incorporando al resto de toda la población de acuerdo a 3 ejes de priorización que hemos comentado: eje 1, la edad; eje 2, las comorbilidades; y eje 3, la propia necesidad epidemiológica de acuerdo al comportamiento de esta epidemia. ¿Se van a Coahuila o va a empezar de manera simultánea? El embarque en Coahuila será independiente, llega al aeropuerto de Monterrey y también, en el siguiente ciclo, en los últimos días del año, y llegará un embarque aquí y un embarque en Monterrey, y seguirá una ruta muy semejante. Entonces va a empezar primero, arranca en la Ciudad de México y posteriormente en Coahuila. Posteriormente seguimos en la Ciudad de México y en Coahuila, en este periodo de calibración, y después, insisto, sin interrupción, enero, febrero, marzo, abril, todo el año. Gracias. Todo el año hasta que logremos cubrir a toda la población. Y una cosa que debe quedar muy clara: la velocidad a que pueda ir ocurriendo el operativo no será limitada por el esfuerzo del Gobierno de México, pero sí puede ser limitada por la existencia de vacunas. Las vacunas no se han terminado de fabricar. Estas cantidades que hemos dicho son 116 millones, no existen todavía, se están en proceso de fabricación por parte de las distintas compañías. Muchas gracias, Natalia. Tenemos 3 minutos, vamos con Liliana Noble de Pulso Saludable, pero quedó pendiente Otilia. Vamos a pasarle a Otilia, que no la habíamos recibido. Otilia Carvajal. Sí. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. También sobre la logística de la vacunación contra COVID, en el documento menciona que se va a realizar en zonas militares. ¿Las Fuerzas Armadas van a ser las encargadas de resguardar la vacuna o quién se va a hacer cargo de esto? Es correcto, Otilia. Las Fuerzas Armadas, y les agradecemos públicamente como siempre, van a ayudarnos a resguardar, pero no solo eso, las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército de Tierra y Aire, es decir, la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, han hecho una contribución valiosísima, que es ayudarnos con el diseño de la logística. La logística es una materia muy sofisticada que en el campo civil, en muchos países, incluido México, no se ha desarrollado suficientemente. Y los ejércitos tienen divisiones o secciones específicas de logística y una gran experiencia. En el campo civil también quiero dar el reconocimiento público al doctor Felipe Cruz Vega, quien es el coordinador y director general del CEBOED, el Centro Virtual de Apoyo a Contingencias y Desastres del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya ha venido una vez aquí a la conferencia, y el doctor Cruz Vega lleva al menos 14 años desarrollando capacidades logísticas en el área civil de salud, y él también está ayudando mucho a esto. También preguntarle si ya tienen las listas de cómo se va a organizar el personal que se va a vacunar, sí, y si ya se les notificó cuándo y dónde tienen que acudir. Muchas gracias. Sí tenemos la lista. Partimos de un material, una base de datos que ya habíamos integrado a propósito de la condecoración Miguel Hidalgo. Se acordarán que se dispuso de la condecoración Miguel Hidalgo para reconocer al personal de salud que está participando en las unidades COVID. Entonces, esto ya nos permitió un primer arranque con la base de datos, sobre todo el personal clínico, el personal de enfermería y medicina. Hay otro personal, y quiero destacarlo aquí, están 14 categorías de personal de salud clasificadas administrativamente. Todas y todos ellos van a ser vacunados, empezando por aquellos que están en las unidades COVID. Un ejemplo que quiero dar, no es exclusivo, hay muchos, es el personal de química, quien está en los laboratorios. Otro es los camilleros, y aquí no uso lenguaje de género porque habitualmente son varones la gran mayoría, o todos. Las personas recepcionistas, las asistentes médicas, las auxiliares de enfermería, los inhaloterapeutas, etcétera, las 14 categorías. Y vamos a empezar por quien tiene mayor riesgo de exposición a quien tiene menos,
Vamos a cubrir a todo el personal de salud y va a haber una interposición todavía en el proceso de vacunar al personal de salud. Vamos a arrancar con la vacunación de todo el resto de la población, empezando por quienes tienen 80 y más años, 70, 79, 60, 69, etcétera. Entonces, a quienes van a ser los primeros en vacunarse ya se les notificó que tienen que… A quienes va a ser los primeros, sí, se les va a notificar en estas horas. Recordar que esto es para el 24 en la mañana. Y aquí una cosa, pero están preidentificados. Ahorita la unidad clínica donde van a ser vacunados ya preidentificó a este personal. Y aquí es muy importante, también para el personal clínico la vacunación es voluntaria. Entonces, cuando se les llama a vacunarse, se les hace en el carácter de una invitación. Pueden declinar, ojalá que no lo hagan porque es un instrumento de protección, pero se les invita y voluntariamente eligen o declinan el ser vacunados. Gracias. Muchas gracias, Odilia. Pues aquí acabamos, son las 20 horas con 1 minuto. Gracias por sus preguntas, gracias por su atención, gracias, doctora Salomía. Y continuamos, estar pendiente mañana a las 9 de la mañana, en términos de medio, la llegada de las vacunas contra COVID a México. Muchas gracias.